Bienvenidos a una presentación del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, el FICMA, y The Fintechtainment Company. Como un disclaimer, estas son opiniones únicamente de su servidor y lo que se discuta aquí no es de ninguna manera un consejo financiero. Hoy vamos a hablar de la unión del Web3 y el cine. El cine, como historia, hay que entender que es un lenguaje relativamente nuevo que tiene un poco más de 100 años y es gracias a los hermanos Lumière y los primeros cinematógrafos del señor Edison, que, como una nota interesante, Hollywood se estableció donde está porque era la antípoda de Nueva Jersey, que es donde estaba el señor Edison, porque era el sitio más lejano. Edison no quería soltar el monopolio, mandaba a golpear a la gente que les robaba el equipo cinematográfico. El cine es un lenguaje que se escribe 3 veces, cuando se escribe en papel, cuando se hace en el set y cuando se edita y postproduce. Como yo lo veo, el director de cine tiene 4 pilares en los que sostiene su trabajo. Primero es la escritura, que es probablemente el más importante. Es en el trabajo fotográfico, que es en tamaño de plano, los colores, la luz, las sombras. Es un lenguaje, por supuesto, en sí mismo. La edición, como ya dijimos, y los actores, que es también un arte aparte y que bebe un poco de las aguas del teatro, que es una herramienta milenaria. El cine no había tenido grandes cambios en su historia. Es cierto que al principio se grababa en emulsión fotográfica y en el sonido se grababan aparte, y en los últimos años ha habido un desarrollo increíble de las cámaras de video, pero la verdadera revolución, como yo lo veo, es el involucrar los motores de videojuego. Los primeros que lo hacen es Industrial Light and Magic, la gente que hace Star Wars, porque cuando grababan contra croma era insufrible el tener que estar recortando la influencia del croma, del R, del G o del B en los hombros de los soldados de los Starship Troopers, y entonces se les ocurre empezar a utilizar estas pantallas cóncavas gigantescas que llaman volumen y que con la imagen que alimenta la pantalla de LED, que cada vez son con un punto más fino, eso permite el iluminar a los personajes, y además es mucho más fácil que trabajen con las imágenes del fondo con una pelota de tenis, que era lo que les obligaban a tener en un principio. Internet viene a cambiar absolutamente todo, porque la masificación de la comunicación se dio desde la prensa con Gutenberg hasta las primeras partes de Internet, porque la versión 1 de Internet era los panfletos digitales, ¿no? Donde uno no veía otra cosa más que pequeños panfletos en digital. Luego viene la Web 2, el dinamismo, y empiezan a surgir varias cosas interesantes. Surge la UX, la experiencia de usuario, y la UI, la interfaz de usuario. Y llega un punto en que se ha vuelto tan dinámica que lo habrán visto. Cuanto más pequeños son los niños, se les da una tableta, el niño es muy intuitivo en el manejo de las pantallas porque la UX y la UI han perfeccionado el lenguaje. Pero la verdadera revolución de la Web 2, el empezar a dar nuestros datos es, por una parte, produce estos esquemas tecnofeudales, que es donde Facebook, Google y todos estos grandes titanes, Amazon, ¿no?, amasan esta enorme cantidad de datos sobre nosotros. Y hay un refrán que dice que si no sabes qué producto estás comprando, es que el producto eres tú. En 1995, el señor Nicolás Negroponte es el primero que se da cuenta de la revolución de los átomos a los bytes. Es el primero que pone por escrito, desde la revista Wired y un libro que publica, que las industrias que antes tenían un trabajo físico de reproducción, como eran los libros, las películas y los videojuegos, es la primera vez que pueden empezar a distribuirse por digital y cambian por completo los costos de producción y distribución, porque a diferencia de un libro tradicional que tienes que imprimir un determinado número de copias según va teniendo demanda, en el mundo digital es cuestión de un par de clics y se distribuye. Este es el principio de la revolución de los átomos a los bytes. Y la Web 3, para evitar los problemas de piratería que provocaba el que los libros y los videojuegos y todo el material se había convertido de átomo a byte, el intercambio entre particulares se daba lo que se llama un torrent. Un torrent es una manera de codificar la distribución de estos archivos y se forma el intercambio P2P, peer to peer. Hace 17 años, Satoshi Nakamoto publica el libro blanco de Bitcoin. Nadie sabe quién es o cuántos son o si está vivo o si está muerto. Lo que trae Satoshi Nakamoto y sus bitcoins es la tecnología del bloque, que funciona básicamente por el protocolo de consenso. Y esto es terriblemente interesante porque la información que se intercambia en el bloque no es más que una señal de identidad. Realmente es nimio el intercambio que hay.
pero se valida que la información que se está diciendo es correcta. Es que todos se ponen de acuerdo en que la información que se ha intercambiado es verídica, que lo que se ha dicho es cierto. Y aunque no es que sea infranqueable, hay mucha gente que tiene miedo con la computación cuántica, que pueda romper los protocolos de seguridad y de criptografía. La verdad es que es un recurso increíblemente caro de romper. No es imposible, pero requeriría demasiados recursos que lo convierten en inviable. Y lo interesante es cómo vienen todas las demás cadenas de bloque. Entonces, él utiliza la tecnología P2P para poder validar el hecho de que una persona y otra pudieran intercambiar dinero. Y él lo que se le ocurre hacer es un modelo que él le llama los bitcoins, y 21 millones de bitcoins se supone que equivalen todo el dinero fiat que hay en el mundo. El dinero fiat es el dinero que todos conocemos, dinero constante y sonante, el líquido, el metálico. A este dinero se le llama fiat. Y se supone que en este momento circulan en el planeta entre 125 y 130 trillones de dólares. Y lo que hace es que hace halvings, lo parte por la mitad. Entonces, la primera vez que lo empieza a emitir son la mitad de los 21 millones. Y al X tiempo fueron la mitad y la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Y hasta el año 2120 vamos a seguir repartiendo bitcoins. La idea es que hay una recompensa para la persona que mina, y es un asunto técnico que esto no es una clase de bitcoin. Lo que queremos hablar es cómo afecta el Web3 a la industria del cine. La verdad, la revolución no es tanto exterior, porque la tecnología ya está ahí. La revolución es un poco interior, porque hablemos cuáles son los principales enemigos del cine, como industria, quiero decir. El cine, como lo vemos hoy día, el cine tiene dos enemigos externos y un enemigo interno. La televisión se dijo siempre que iba a ser un enemigo en los años 50. Durante muchos años fue un tipo de entretenimiento distinto, aunque luego HBO, la cadena HBO, logró un contenido muy atractivo con Oz y con Los Soprano y The Wire, estas series que de hecho dicen que el momento culminante de esta batalla es el final de la serie de Friends. Ese fin de semana no fue nadie al cine en Estados Unidos porque todo el mundo estaba pegado a la pantalla para ver en qué iba a terminar la serie. Entonces está la televisión, que se discute o no si va a ser el enemigo. El videojuego además es una locura. El videojuego es mucho más caro que el cine como ticket promedio para el usuario, pero permite que el usuario empiece a interactuar de manera directa con su propio contenido, y puede tardar muchísimo tiempo. Y económicamente, como industria, años que vende más que el cine, y hay incluso los datos es que ya los juegos de móvil, los juegos de celular, venden más que la misma industria del cine. Entonces, estos son los enemigos externos, pero hay un problema interno, y es el famoso Hollywood Accounting, la contabilidad de Hollywood, y es el cómo de proyectos que son increíblemente rentables, su manera de hacer las cuentas es que no dio beneficio. Entonces, a la hora de repartir los puntos, claro, uno pelea. Los abogados de muchas estrellas de Hollywood han dicho que habían peleado por tener puntos en las películas, que al final sus mismas cuentas daban a que no había resultados y no había dinero que repartir. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que tenemos la pelea que tenemos con la televisión y con el videojuego y la propia contabilidad, y además cómo el uso de Unreal Engine empieza a ser cada vez más intrusivo en la creación de contenido. De hecho, mi consejo sería: no estudien cine tradicional, estudien Unreal Engine y Blender, que son softwares que además no cuestan dinero. No tengo ninguna relación con ninguno de los dos, no estamos patrocinados, pero sí es entender que el modelo de negocio de Unreal Engine, cuando uno fabrica un videojuego, es una licencia, se paga el 5% después de que el juego genera $1 millón. Entonces, imagínense el enorme recorrido que tenemos para esa generación del $1 millón. Es cuando Unreal empieza a cobrar el beneficio. ¿Y por qué digo esto? Porque la gran ventaja de usar un modelo de videojuego como este es que tenemos la creación de estos espacios grandes y globales donde se puede poner una camarita de cine, pero cuando uno empieza a tener un motor de videojuego y empieza a crear estos mundos, es un lenguaje que el poner la camarita de cine, hay un punto que a mí me parece un poco limitante, que hay que intentar explorar y traer a la gente a estos escenarios virtuales y a dejarlos recorrer. Por eso hablaba al principio de los pies que tiene el director, porque hay que empezar a traer el manejo de la fotografía en
Voy a darles un ejemplo. Hideo Kojima fue el director de Konami, que es una marca de videojuegos. Él se independizó y formó su propio estudio, y él tiene un videojuego que se llama Death Stranding, que es una película de ciencia ficción. Fantasmas que solo se ven cuando un bebé que se lleva en un frasco... en fin, es una locura porque el lenguaje como tal empieza a romperse. Hay que intentar aprovechar las ventajas del lenguaje y los modelos de negocio. Si en una casa productora tradicional tenemos que asistir al notario para firmar los contratos, y con el mundo web 3 y la tecnología del bloque lo que se cumplen son con contratos inteligentes y con la verificación de la identidad en el mundo on-chain. Yo creo que las ideas tienen que empezar a validarse en los modelos que sean muy sencillos de poder validar si una idea funciona o no, en los podcasts o en los cómics. El cómic es un gran principio, es como un storyboard. Se empieza a hablar de los manejos de planos, se empieza a hablar de los colores. Hay muchos ejemplos. Y bueno, también tenemos ejemplos de videojuegos que han venido a la industria del cine, pero la parte que se nos ha quedado un poco trunca es la de la coparticipación desde el principio. La casa productora cinematográfica y una empresa tecnológica tienen un hijo. Esa es la idea que tenemos nosotros de crear pequeñas compañías, pequeñas casas productoras por proyecto que utilicen la tecnología del blockchain, los contratos inteligentes, para asociar a los artistas con los creadores, con un público que participa, idealmente con marcas transnacionales que van creando estas propiedades en común, solventar los problemas que tienen los creadores, los artistas y el público. Lo que estamos resolviendo es un problema global de incertidumbre. Los creadores tienen que saber si su producto funciona o no desde etapas prontas. Los artistas tienen que buscar un esquema que les permita ser recompensados de manera justa y equitativa al tiempo que han invertido en los proyectos. Y el público que quiera tener un acceso directo al contenido que les gusta, puedan incluso participar en la creación del contenido. Y hay que empezar a comprobar si esta idea funciona y tiene tracción y validarla. Y es si la gente le gusta, si empieza a participar. La idea que tenemos es que las películas han evolucionado y se han convertido ahora ellas mismas en marcas. En unas marcas que son copropiedad de los creadores, de los artistas y del público que participa de una manera equitativa en distintas estrategias, en distintos momentos. Desde el contenido que es muy fácil y asequible de hacer, como podcast o cómics o cosas que no se nos han ocurrido ahora, donde se pueden empezar a evaluar colores y tamaños y las cosas subjetivas, llegar a un momento experiencial donde podamos tener conversaciones en directo, donde puedan hablar de manera directa los creadores y los artistas y el público. Estamos en un momento en el que todo ha cambiado. Netflix y las OTTs no tienen una garantía del producto en el que invierten millones vayan a funcionar. Los nuevos creadores de contenido están un poco perdidos porque hay que mencionar que en muchos casos tanto Spotify como Netflix lo que hacen es que obligan a los autores a vender su IP, venden su propiedad intelectual. La idea es crear organizaciones descentralizadas autónomas, o DAO por su acrónimo en inglés, generando audiencia. Estas propiedades líquidas, lo que creemos que tienen que convertirse es en marcas on-chain. Actualmente en el planeta estamos entre el 65 o 70 y algo % del mundo conectado y con acceso a Internet. El mundo está online, pero el siguiente paso de evolución es estar on-chain. El mundo on-chain es como la información online, pero donde está cifrada la información que queremos compartir ante los demás. Es como tener nuestra identificación y donde solamente enseñamos el año cuando queremos entrar a la discoteca, el código postal cuando se nos pide el código o la información de género cuando sea pertinente. Es una manera que tenemos de pelear contra Google y Facebook y contra el tecnofeudalismo. Y es la primera vez que tenemos de verdad una manera de construir el mundo de abajo arriba. Del primer vuelo en avión tripulado de los hermanos Wright al momento en que el hombre pisó la luna, pasaron 65 años y meses. Blockchain tiene 17 años. Creemos que la ventaja que tienen estas estructuras es empezar a enseñar a esa generación que está entre los 17 y los 24 a entender que a nosotros se nos dio siempre una estructura que va de arriba hacia abajo, que viene de nuestros padres y los profesores a los gobernantes, y que ahora es una manera en que esta generación pueda empezar a tener el control de las estructuras desde el mundo del entretenimiento hasta la sociedad. Es la oportunidad de crear un mundo mejor. Aprovechémosla.